El marinero de Bristol. John Silver no había nacido para ser pirata. En las brumas matutinas de Bristol, hacia 1680, aprendía cabos y nudos en los muelles de Avon, hijo de un tonelero respetado que soñaba para él con un futuro en el comercio marítimo legítimo. Alto y robusto, dotado de una inteligencia viva y un carisma natural, el joven John poseía esa rara capacidad de hacerse escuchar sin alzar la voz, de convencer sin amenazar. Sus primeros embarques fueron en navíos mercantes, transportando lana y estaño hacia los puertos de Francia y España. Ascendió rápidamente en los rangos, pasando de grumete a marinero, luego a contramaestre. Sus compañeros lo apreciaban por su lealtad y sentido práctico, los capitanes, por su disciplina y habilidad para mantener el orden entre las tripulaciones más díscolas. John Silver era un hombre de mar consumado, respetado, que parecía destinado a una carrera honorable. Pero el mar Caribe lo cambiaría todo. La herida y la revelación. Fue en 1695, frente a Jamaica. El Mary Catherine, carguero de Su Majestad que transportaba especias y oro, fue atacado por 3 navíos piratas comandados por el temible capitán Edward Teach, aquel al que más tarde llamarían Barba Negra. El combate fue feroz y desigual. John Silver, entonces segundo del Mary Catherine, luchó con una bravura ejemplar, organizando la defensa, reuniendo a los hombres aterrorizados. Fue en la refriega final, mientras los piratas asaltaban la cubierta principal, que una bala de cañón mal dirigida se llevó su pierna izquierda por debajo de la rodilla. El dolor fue atroz, pero no fue nada comparado con la humillación que siguió. Tendido en su sangre, viendo a sus compañeros masacrados o reducidos a la esclavitud, John Silver comprendió una verdad terrible: en esas aguas, la ley no era la del rey, sino la del más fuerte y el más astuto. Barba Negra, impresionado por el valor del joven oficial, le perdonó la vida. «Tienes agallas, amigo», le dijo contemplando al herido. «Lástima que sirvas a los amos equivocados». Estas palabras resonaron largo tiempo en la mente de Silver durante su convalecencia en Port Royal. Acostado en un catre de hospital, aprendiendo penosamente a caminar con una muleta improvisada, observaba las idas y venidas en el puerto. Los piratas venían allí abiertamente, gastando sin contar el oro que habían robado, respetados y temidos a la vez. La metamorfosis. Su pata de palo fue tallada en un trozo de caoba por un carpintero jamaiquino que grabó en ella, con humor macabro, una pequeña calavera. John Silver la adoptó sin amargura, viéndola más bien como un símbolo de su renacimiento. Porque de eso se trataba precisamente: el antiguo marinero leal y respetuoso de las leyes había muerto con su pierna. El que emergió de esta prueba era diferente, más duro, más pragmático. Comenzó frecuentando las tabernas de mala fama de Port Royal, escuchando conversaciones, aprendiendo los códigos y las jerarquías del mundo pirata. Su inteligencia y experiencia náutica le valieron rápidamente la atención de capitanes en busca de hombres competentes. Pero Silver no quería ser un simple marinero pirata, tenía ambiciones más vastas. Su primera presa importante fue un galeón español cargado de plata mexicana. Silver, convertido en contramaestre del Revenge del capitán Morgan, había detectado la falla en la escolta y elaborado un plan de ataque de una audacia calculada. El éxito fue total, y su parte del botín le permitió comprar su primera posada en Bristol, fachada respetable para sus actividades menos confesables. El loro y la leyenda. Fue en Tortuga donde encontró su famoso loro. El ave pertenecía a un viejo filibustero francés, Pierre Le Borgne, que acababa de morir en una riña. El loro, un guacamayo de colores brillantes, poseía un vocabulario impresionante de insultos en 3 idiomas y una inteligencia notable. Silver lo bautizó Captain Flint, por el nombre del pirata más temido de su época, aquel del que se decía que había enterrado un tesoro fabuloso en una isla secreta. El ave se convirtió rápidamente en su marca distintiva. Posado en su hombro, añadía a la prestancia natural de Silver una dimensión teatral que impresionaba a amigos y enemigos. «Piezas de A8. Piezas de A8», gritaba el ave, y esta frase se convirtió como en un leitmotiv de la carrera de su amo. Porque Silver comenzaba a comprender que ser pirata no era solo robar y matar.
Era encarnar una leyenda, convertirse en un personaje más grande que la vida. Estudió los grandes nombres de la piratería, analizando lo que hacía su éxito, el terror que inspiraba Barbanegra, la audacia de Black Bart, la crueldad calculada de Charles Vane. Pero él quería ser diferente. Más sutil. Más inteligente. El arquetipo en formación. John Silver desarrolló progresivamente su propio método. A diferencia de sus colegas que se contentaban con atacar y saquear, él pensaba estratégicamente. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en los tesoros robados, sino en la influencia y la red que se podía tejer. Su posada de Bristol se convirtió en un centro de información donde se cruzaban marineros, comerciantes y oficiales reales. Allí recogía información preciosa sobre movimientos de navíos, cargas importantes, debilidades de las defensas. Su reputación crecía en los dos mundos que habitaba ahora. En Bristol, era John Silver, posadero respetado, antiguo marinero herido al servicio de su majestad. En el Caribe, era John Silver, el pirata de la pata de palo y el loro, aquel que nunca dejaba escapar un tesoro y nunca perdía un combate de ingenio. Comenzaba a percibir, con una lucidez turbadora, que se estaba convirtiendo en algo más que un simple pirata. Los jóvenes filibusteros lo imitaban, adoptando sus expresiones, copiando su manera de comandar. Los narradores de las tabernas ya embellecían sus hazañas, transformando sus victorias en epopeyas. Se estaba convirtiendo en un arquetipo, el pirata ideal tal como lo soñaba la imaginación popular, peligroso pero seductor, cruel pero leal con sus hombres, ávido de oro pero capaz de grandeza. La conciencia del mito. Una noche de 1715, en su taberna de Bristol, John Silver contemplaba su reflejo en el espejo manchado detrás de la barra. 40 años, la barba encaneciendo, la pata de palo, el loro en el hombro. Se parecía perfectamente a la imagen que uno se hacía de un pirata, y esta semejanza no era fortuita. La había cultivado, perfeccionado, transformado en arma de seducción e intimidación. Captain Flint inclinó la cabeza y murmuró, como si leyera sus pensamientos, piezas de A8, John. Piezas de A8. Silver sonrió. Sabía que había creado algo que lo superaba. En algunos años, algunas décadas quizás, cuando su verdadera historia fuera olvidada, quedaría el personaje que había forjado. Y tal vez algún día, un narrador de talento transformaría su leyenda en historia inmortal. No sospechaba que un joven escritor escocés llamado Robert Louis Stevenson cruzaría pronto su camino, ni que su encuentro daría nacimiento a una de las aventuras más célebres de la literatura. Pero ya, John Silver existía plenamente, arquetipo consumado del pirata romántico, listo para navegar hacia la inmortalidad.